Vuelvo a preguntar, ¿ven una pantalla o ven dos? Dos, creo. O sea, la cuadrícula. Además de la cuadrícula, ¿se ve otra cosa o solo la No, hoja no, de la no. cuadrícula? Solo la hoja. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Primero, quiero saber si tienen alguna duda, consulta, pregunta, algo que no se entienda, algo puntual. Mm, no. ¿No? ¿Ninguna? Si no, nos metemos directamente en los ejercicios. No, por mi parte tampoco. Ok. Bueno, primero y principal, vamos a arrancar desde el principio. Yo acá me puse a ejercicios similares a los que tienen que hacer del trabajo práctico, el 13, el 4 y el 12. Si ustedes tienen alguna duda sobre algún otro, lo vemos. Si no, trabajamos sobre esto. Primero, definición de proposición. ¿Alguna lo tiene a mano? ¿Alguna lo quiere decir? Es un enunciado o una frase que puede ser o verdadera o falsa, ¿no? Así. Ok, ¿qué Eso pasa entendí. si no es? Pero eso está perfecto. Ahora, pregunta, ¿siempre tiene que ser verdadera o falsa? Sí. Sí, para que sea, sí, sí. Bien. Para que sea proposición, sí o sí, tiene que tener un valor de verdad. Puede que haya una proposición en la que no tenga valor de verdad o que sea incierto porque todavía no lo podemos saber. En ese caso, deja de ser una proposición. Por ejemplo, si yo digo, el año que viene Argentina ganará el Mundial de Fútbol, es algo que su valor de verdad hoy es incierto. Dentro de un año podremos saberlo. Hoy no. Entonces, en ese caso, deja de ser una proposición y solamente es un enunciado. ¿Sí? Para que sea proposición, sí o sí tiene que tener un valor de verdad. Y nunca puede tener distinto valor de verdad una misma proposición. O es verdadera o es falsa. No puede ser verdadera y falsa a la misma vez. Bien, eso para comenzar. Después nos pide en varios de los ejercicios pasar de simbólico a escribirlo con un lenguaje natural. Eso ustedes tienen que hacerlo de los dos lados, o sea, poder pasar de una escrito como lenguaje natural a una proposición con las letras, o al revés, de manera simbólica al lenguaje natural. Y acá yo dejé algunos similares, este y otro que este es para hallar el valor de verdad, así que vamos a ir con este primero. Me dice, instrucción, usando las siguientes proposiciones, escribe en lenguaje natural lo que expresa cada una de las fórmulas. Antes de comenzar, ¿saben distintas formas de poder escribir el entonces, el y, la negación, el o? Sí. ¿Alguno me lo puede cantar? Si yo en vez de escribir y quisiera escribir otra cosa o de otra forma, ¿cómo lo podría escribir? ¿Con Para un por? arriba. Este es en símbolo. En símbolo es esto. Ah. Yo estoy hablando en lenguaje natural. Si yo hablo y digo, por ejemplo, acá dice, la computadora está encendida y hay conexión a internet. Otra forma de escribir el i que no sea con i, porque les va a pasar de que les van a dar enunciados en donde no esté escrito y, o, entonces, sí, solo sí, o sea, puede que esté escrito con otras palabras para que ustedes puedan ¿En identificarlo de inglés? la misma forma. No, por ejemplo, en vez de poner un i, puede decir además. La computadora está encendida, además hay conexión a internet. Ah. ¿Se entiende a lo que voy? ¿O no? Hola, María. Mm, Puede ser un pero. La computadora está encendida, pero hay conexión a internet. El pero funciona como un i. El además funciona como un i. El i ah, funciona como un i. ¿Se entiende? Otra forma, otra escritura que no sea un i, pero que valga lo mismo. El entonces, yo puedo escribir entonces, puedo poner por lo tanto. ¿Se entiende? ok. El o puede estar escrito como o bien, por ejemplo, la computadora está encendida, o bien hay conexión a internet. No necesariamente va a salir solamente el o.
La negación puede ser un no, o puede decir no es cierto que, o es falso que tal cosa, o no ocurre que, no sucede que. No siempre va a salir solamente el no. La computadora no está encendida. Puede decir no es cierto que la computadora está encendida. Son distintas formas de escribir algo que es igual. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿O las mareé un poco? No, sí, sí, yo sí. Sí. Ah, se me fue. Bien, vamos a armar el primero. El primero me dice P, entonces, Q y R. Entonces, este sería el entonces y este sería el I. ¿Qué es P? Sí, lo tenemos que escribir. ¿Qué es P? ¿Qué proposición es P? La computadora La está encendida. computadora. Ahí va. Entonces, pondríamos la computadora está encendida. ¿Qué más? Entonces el software funciona correctamente y hay conexión a internet. Perfecto. Puede ser un entonces o puede ser un por lo tanto. Además también se puede usar, ¿no? ¿O no? El además es un I. El además se puede utilizar en este caso. El Claro. software funciona correctamente, Sí, además hay conexión a internet. ¿Sí? sí, Esto es para que lo ustedes quería decir, perdón. claro, es para que ustedes no utilicen siempre las mismas palabras, entonces, y, o, no, ¿sí? Para que puedan tratar de armar las oraciones con otras. Por lo tanto, estoy escribiendo con la tablet y es medio para que quede prolijo. Correctamente. Además, hay conexión a internet. Bien. Vamos con el segundo. ¿Cómo lo armarían? No hay conexión a internet. eh, o bien Perfecto. no funciona, el software no funciona correctamente. Ahí no sé Bien. si. Perfecto. Funciona correctamente. O bien, el software no funciona correctamente. Acordate que hay una negación acá. Claro. Entonces, con otra forma de escribir o bien era. El o ¿De qué bien otra? representa lo. Hasta ahí estamos bien. Lo que nos está Sí, faltando es la negación de la Q. O sea, negar que claro. el software funciona correctamente. Podemos poner el software no funciona correctamente. O no eh, ocurre que era, ¿no? También. o no ocurre que, claro, no ocurre que el software funciona correctamente. Cualquiera de las dos formas va a estar bien. Va a estar bien. Ujú. Perfecto. Vamos con el 3. ¿Qué dicen? Las escucho. Si no sale, intervengo. Mientras tanto, las escucho. La computadora está encendida. O bien el software no funciona correctamente. Entonces no hay conexión a internet. Perfecto.
es el software no funciona correctamente. Acuérdate que está negado. Entonces, la negación de R, no hay conexión a internet. ¿Se ve bien? Sí. Estamos. Vamos con el cuarto. Acá yo le agregué porque no salió bien, pero es un I. Q, que sería el software funciona correctamente, o bien, ya sea, cualquiera de las formas puede ser válida. La computadora está encendida, además hay conexión a internet. Y hay conexión a internet. ¿Pudieron hacer este trabajo? No, yo todavía no. No, yo tampoco. Bueno, es así, es bastante sencillo. Yo armé acá uno similar, pero es de este estilo. Se lo ve interesante. Eh, Está bueno. sí, está bueno. En mi caso, por ahí Correctamente. tendría que buscar más formas de decir lo mismo, sinónimos. Y por lo tanto, Si quieren, entonces. Pero debe haber tablas, ¿no? Por claro, ahí dando vueltas. Sí, sí, en por eso te internet decía, creo si que. quieren les mando. Sí. Ah, Sí. ok. Sí, hay un montón. Está bueno porque si no siempre uno lo dice de la misma forma. Aparte, cuando les den enunciados, no siempre va a aparecer con la palabra explícita, puede aparecer escrito de otra forma. La computadora está encendida. Toda esta unidad de lógica está buena, al menos a mí es la que más me gusta. Entretiene. O bien, hay conexión a internet. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Ahí, los paréntesis influyen en algo. Sí y no. Vos tenés que tener en cuenta que tanto en la conjunción o en la disyunción hay una propiedad que es conmutativa, o sea, vos podés tener escrito. A ver si me deja escribir acá. Acá me va a dejar escribir. Vos podés tener escrito Q o P y R, o podés tener escrito Q o P y R así. Y va a ser lo mismo. Donde sí va a cambiar es cuando vos tenés un entonces. Cuando vos tenés un entonces no podés. Vamos a cambiar acá. Si yo tuviera acá, esto no es equivalente. ¿Sí? Cuando vos tengas el entonces, vas a tener que agregar en tu oración una coma que separe uno de otro. La coma va a hacer que vos puedas separar estos paréntesis. Ven que, por ejemplo, yo puse acá, la computadora está encendida, coma, en el primero, coma, por lo tanto, y ahí arranca otro. El software funciona correctamente, además hay conexión a internet. Estas comas de acá hacen que todo esto sea uno. Ah, ahí va. ¿Sí? Pero cuando trabajamos con I y con O, es conmutativo, o sea, tenerlo así o tener el paréntesis acá o no tener el paréntesis, o sea, el orden no va a cambiar. Entonces el orden al no cambiar en la escritura
se escribe todo directo. Bien. Si no, en la escritura las comas es lo que me va a ir separando. Borre, bueno. Es lo que me va a ir separando uno de otro. Este sería la parte 1 y la parte 2 es darle un valor de verdad a distintos enunciados. O sea, ustedes van a tener las proposiciones, saber si son verdaderas o falsas. No vimos tabla de verdad todavía. Cuando veamos tabla de verdad, vamos a ver todas las opciones posibles en donde P puede ser verdadero o falso. En cambio, en este caso, ya les está dando el valor de verdad de P. Me está diciendo, no sé si, a ver si. Lo que me está preguntando es, ¿qué sucede? Esperen que me quiero copiar esto. Lo voy a pegar acá. A ver. Vamos a recortar. Quiero dejar esto para poder verlo con un ejemplo. Ah, ya. Lo quería correr. A ver. Se me fue. Vamos a pegarlo de vuelta. Correrlo. A ver. Bueno, lo copio acá para que lo puedan ver. Esto está mal. No es un igual, son dos puntitos. Siempre después de una proposición, después de la letra, dos puntitos y lo que va, lo que significa esa proposición. Funciona correctamente. R. Bien, hay conexión a internet. A ver si se puede. Bueno, que quede ahí porque no lo puedo sacar. Lo que me dice es, asumiendo que P es verdadera, que Q es falsa y que R es verdadera, indicar si cada una de estas es verdadero o es falso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes vieron cómo funciona el I, cómo funciona el O, cómo funciona el entonces. ¿Saben cómo se resuelve cada uno? ¿Me escuchan? Sí, yo estoy, el I y el O, sí. El entonces me hace ruido, no me acuerdo. Okay. Si, por ejemplo, P y O fueran verdaderas, entonces el entonces tendría que ser como el igual, equivale al igual. No, vamos a ver un ejemplo acá. Ah, bueno. Vamos a ver una tablita. Vamos a ver una tablita. Con el I se llama conjunción y se expresa con este símbolo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos armar una tabla con P y Q, tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si nosotros tuviéramos un P y Q, ¿qué sucedía? Para que funcione o para que suceda ese I, ambas tenían que suceder, porque me está diciendo, por ejemplo, si llueve y hace frío, uso piloto.
Si llueve pero no hace frío, no voy a usar piloto. Solamente voy a usar piloto cuando ¿qué? Cuando llueva y haga frío. Entonces, ¿en qué caso va a ser verdadero? Cuando las dos se cumplan. Cuando las dos sean verdaderas, esto va a ser verdadero. En todos los otros casos, va a ser falso. Si lo relacionamos con lo que vimos cuando comenzamos, ¿se acuerdan que vimos circuitos en serie? Ujú. ¿Qué pasaba? Si la corriente viene de acá y tiene que llegar al otro lado, tiene que venir a haber conexión en el primero y a haber conexión en el segundo, sí o sí, para que llegue la corriente acá. Si yo vengo y hago, tengo corriente acá, pero acá no llega. ¿Esto qué sería? Un verdadero y un falso. Si yo tuviera ahora en este no tengo conexión, pero en este sí, la corriente tampoco llega porque acá no tengo. En este caso sería un falso verdadero. Si en ninguno de los dos hay conexión, ¿qué va a pasar? La corriente va a venir acá y no va a pasar. Acá no va a pasar. O sea, la corriente acá nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque no tengo conexión de acá ni acá. En este caso sería Falso. falso, falso. En el único caso en donde sí voy a tener corriente es cuando tenga conexión en ambas llaves. En este caso vengo, tengo conexión, sigo, tengo conexión, la corriente llegó. En este caso, que sería verdadero, verdadero, el resultado va a ser verdadero. En todas las demás va a ser falso. Este sería el I. Vamos a ir Ujú. ahora con el O. El O se Aunque se llama cumpla una de las condiciones. exactamente disyunción y el símbolo es así. Con que se cumpla una, ¿qué pasaba? Da verdadero. Exactamente. Vamos a hacer P o Q. Está quedando desprolijo porque lo estoy haciendo así rapidito. Pero con que se cumpla una de las dos, vamos a fijarnos donde hay verdadero. Acá se cumplen las dos. Acá una y en el último ninguna. Entonces van a ser todas verdaderas, menos cuando ninguna de las dos se cumple. Entonces, ¿cuál es el caso distinto de este? Vamos a resaltar el caso distinto. El entonces era cuando solamente la primera era verdadera y la segunda era falsa, ¿no? Esa es Exactamente. cuando da falso. Esa es cuando da falso. En todos los demás, Y todas las demás da verdadero. el entonces, que es una implicación. Ah, implicación. No lo voy a Sí, sí, anotar. sí. Ahí yo me Pues yo acuerdo. me acuerdo que lo habíamos visto en el Sí, precurso, en las primeras clases había sido. Ustedes ya sí, es vieron. verdad. Sí, sí, sí. Sí, que Sí, también sí, sí. habíamos visto el bicondicional, el que tenía las dos Disyunción flechitas también. exclusiva, Sí, o la sí. Sí, inclusiva. sí, eso lo dice. Claro, porque Mm. lo tienen. Ahora vamos a trabajar, yo se lo di solamente así porque vamos a trabajar con el inclusivo, pero en realidad el o excluyente es cuando solamente una de las dos puede ser verdadera. ¿Qué hago? Vengo acá. Si esta es verdadera, listo, el resultado es verdadero. No me interesa qué pasa con esto. Vengo acá, esta es verdadera, listo, es verdadero. Vengo acá, es falso, esta tiene que ser sí o sí verdadera para ser verdadera. Pero en este caso, en el primero, no pueden ser las dos verdaderas. Es como si yo diría, por ejemplo, esta es la verdadera, ¿no? Sí. Si yo diría, por ejemplo, nací en septiembre o en octubre. No puedo Claro, tiene que nacer ser en septiembre y en octubre. No. O nazco en septiembre o nazco en octubre. Esa o excluyente se escribe con este simbolito. La diferencia se las voy a agregar acá, pero no la vamos a utilizar, al menos ahora. Pero se las voy a agregar. Ahí tenemos verdadero, verdadero, No, falso, esa no la falso. vimos. sí.
¿No vieron el Sí. o excluyente? No me Sí, acuerdo. la inclusiva, exclusiva y la opuesta de las disyunciones. Y No me después, puedo acordar. cuando Tendré que dijiste buscar en la carpeta. lo de la implicación, y ahí me acordé, dije, ah, es verdad. No sé por qué lo Cierto. relacioné con cualquier otra cosa. Sí, estaba por ahí. Ah, sí, o sea, lo habíamos, yo me acuerdo que lo habíamos escrito, pero no lo había visto con la tabla. Creo que No, eso. de hecho no la vamos a usar tampoco ahora para, o sea, para trabajar, se las explico, pero en realidad Menos en mal. los ejercicios no va a estar. Ahí No, no va. es difícil igual. Acuérdense que el o, con que una basta, con que una se cumpla, ya está. Por ejemplo, en este caso se puede cumplir. Nací un lunes en septiembre. Puede que nazca lunes, que sea verdadero, y que también haya nacido en septiembre, puede que sean verdaderos. Puede que haya nacido lunes, pero que no sea en septiembre. Puede que haya nacido un martes, o sea, que no sea lunes y que sea en septiembre, o puede que no haya nacido ni lunes ni en septiembre. En cambio, el excluyente es cuando puede suceder una de las dos cosas no. O nací en septiembre o nací en octubre. No puede pasar de que nazca en septiembre y en octubre. O sea, los dos casos verdaderos no va a funcionar. O uno o otro. Por eso es verdadero falso o falso verdadero. Esa es la diferencia. Igualmente vamos a trabajar con este. Este no, al menos por ahora. Y en implicación, la implicación es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. El caso distinto ahí, es cuando tenemos verdadero, falso. Acá va a ser falso. Todos los demás casos van a ser verdaderos. Vamos a tomarlo como, por ejemplo, si cobro, cargo nafta. Vamos a hacerlo no falso. Ay, se me fue. Vamos a verlo con el caso de arriba para que se entienda mejor. Si cobro, cargo nafta. Ambos verdaderos. Puede pasar de que yo no cobre y que cargue nafta igual, porque me presten plata, porque otra persona cargue nafta en el auto. Puede ser que no cobre y que no cargue nafta. Lo que no puede pasar es que cobre y no cargue nafta, porque yo lo que estoy diciendo que es, si yo cobro, o sea, si pasa esto, sí o sí va a pasar lo segundo. Que pase lo primero implica que automáticamente pase lo segundo. Entonces, en el único caso que va a ser falso es cuando esa condición no se cumpla. ¿Y en qué caso no se va a cumplir? Cuando yo cobre y no cargue nafta. Entonces, en ese caso va a ser falsa, todas las demás van a ser verdaderas. ¿Se entendió eso? Sí. Ujú. Ok. Ay, esperen que lo quiero checar y no me deja. Bueno, Me parece porque tiene bloqueado el Zoom. ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, y después tenemos el sí, solo sí. Que el sí, solo sí es la doble implicación. ¿Qué quiere decir? Si ocurre uno, ocurre el otro, o Ocurre si el no otro. ocurre uno, no ocurre el otro. Funciona como un igual. Si es Si una verdadero, verdadera, verdadero es verdadero ah, y falso, falso, verdadero. ¿No? exactamente, sí, exactamente. Este sería un sí, solo sí. Verdadero, verdadero es verdadero y falso, falso es verdadero. Todas las demás, falsas. Fíjense que la doble implicación es lo contrario a lo excluyente, que no lo vamos a usar todavía, pero bueno, es lo contrario. Volviendo acá. ¿Qué pasa en este caso? Vamos a anotar las que son especiales, digo yo, que son distintas. Bien, la doble implicación, no tenemos ninguna, pero la vamos a resaltar igual, es que sean las dos iguales. Bien. Teniendo esto, podemos ir contestando estas. Fíjense, me está diciendo que P es verdadera y que Q es falsa. R es verdadera. Entonces, tenemos paréntesis. P, que dijimos que era
verdadera. Verdadero. Y Q, que es falso. Falso. Entonces, R, que es Verdadero. 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 Bien. Vamos a resolver ahora. Verdadero, falso, en un I. ¿Qué nos va a dar? Falso. Falso. Y ahora tenemos falso, entonces verdadero, ¿qué nos va a dar? Verdadero. Verdadero. Entonces el resultado de la primera es verdadero. Ah, Nos dice determinar si cada proposición compuesta es verdadera o falsa, asumiendo los siguientes valores de verdad. Este caso sería, por ejemplo, el verdadero o falso de I sería este. Claro. Y el falso entonces verdadero sería este. ¿Entiendes? Ujú. Sí. sí. Vamos al segundo, lo voy a escribir acá para no encimar. El 2 me dice, no es cierto que P o no Q. Ahí está. Entonces tenemos la negación de P, que es Verdadera. Verdadero. verdadera, o Q es falsa, así que no Q, ¿qué va a ser? Verdadero. Verdadera. Verdadero o verdadero, ¿qué me Verdadero. va a dar? Claro, sí. Verdadero. El primero. Y si lo paso, quedan falso. Exactamente. O sea, quedaría falso. Entonces, el segundo, vamos a escribir acá. A ver ahora. Ay, qué mal eso. Che, está bueno. Pensé que me Sí, iba es a volver lindo. loca, pero no está No. entretenido. A mí es el tema que más me gusta porque te entretiene. Me Como hacer gusta un cuando las oraciones crucigrama. se vuelven, cuando las oraciones se vuelven más heavies, está bueno porque vos empezás. Y si pasa esto, entonces pasa lo otro. No, pará, pero al principio dije, empezás a hacer una ensalada de fruta Yo ya que me veo. sirve para razonar, está bueno. Vamos al tercero. El tercero me dice R, entonces Q, Verdadero. Entonces, falso. O, P y R. Entonces, tenemos R, que es Verdadera. Verdadero. verdadero. Entonces, Q, que es Falso. Falsa. falso. Está entre paréntesis. O, P, que es Verdadero. verdadero. Y R, que es Verdadero. verdadero. Entonces, ¿verdadero o falso? En el Falso. entonces. Falso, era el caso distinto. Falso. O verdadero y verdadero, ¿qué me va a dar? Verdadero. Verdadero. Se cumplen las dos, el único caso donde es verdadero. Y ahora tenemos un O. En el O, con que una de las dos sea verdadero, su Da resultado es verdadero. verdadero. Perfecto. Tercero, verdadero. Bien, vamos al cuarto. El cuarto es no Q, entonces P, entonces salió fea la P, entonces R. Bien, tenemos no Q. ¿Q qué es? Falso. Falso. Entonces la negación del falso, entonces P, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero, entonces R, que es Verdadero. verdadero. La negación de el falso, ¿qué me quedaría? Verdadero. Verdadero. Entonces, Verdadero. verdadero, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Y ahora verdadero, entonces verdadero otra vez, Verdadero. verdadero. Y este es el último. Verdadero.
Listo. Eso es todo. Ahí se me fue. Eso es todo lo de esta semana. Van a tener muchos ejercicios de pasar, escrito con lenguaje natural, a símbolos, al revés, dar valores de verdad, identificar cuándo es una proposición y cuándo no, diferenciar si es una orden o si es una proposición, cuándo tiene valor de verdad, si siempre tiene valor de verdad o no. Van a ser de ese estilo, no son complicados, pero bueno, hay que estar atentos. Ujú. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, No. todo claro ahí. Bien. ¿Duda, pregunta, consulta que haya quedado colgado de algo de antes? No. No. ¿No? ¿Estás bien entonces? Ir repasando, creo. Claro, a meterle a Bueno, esos ejercicios. Claro, tengo que volver al bueno. principio como para cuando llegue el parcial acordarme del principio. Lo más actual es como que sí, está más fresco, ¿no? Claro, es verdad, yo en su momento lo recordaba y ahora ya se me fue. De golpe. Claro, me acordé hace un rato, Pero digo, literal, pará, si esto lo no vimos sabía. hace un mes. Claro, Después se empiezan a relacionar, claro. porque las compuertas lógicas que vimos al principio es lo mismo que acá, que el o y el i. Es el mismo or y el mismo and. Mm. Claro. Funcionan de la misma forma, pero se utilizan distinto. Si quieren, lo que podemos hacer, si les parece, ahora ya estamos no sé qué fecha estamos hoy, ¿4? ¿5? 4. 4. 4. 4. El 15 tienen el parcial. Sí. Si a ustedes les parece, porque de lógica nos queda, bueno, esta semana Y y la la que otra, viene. Y la que viene. claro. Claro, la semana que viene sería la última. La Claro, tenemos última que de llevar lógica. todas las Y dudas. hacer un repaso de... Eso les iba a decir. Si a ustedes les parece, podemos hacer, no sé, una clase ver las primeras 2 unidades y otra clase ver las otras 2. Y Sí, armamos Podría ser. un sí, resumen. sí, sí. Sí, me parece perfecto. Bueno, voy a cortar la grabación, esperen un segundito.